mujer haya plano antiguo en el granero. Lo que construyó dejó alucinados a científicos de NASA. Era un día cualquiera en un pueblo pequeño, donde el tiempo pareciera haber olvidado el paso de los años. La mujer, María, se aventuró al granero familiar, un lugar cubierto de telarañas y polvo, donde los ecos del pasado resuenan con cada paso. Lo que encontró esa tarde cambiaría el curso de la historia. En medio de viejas herramientas y cajas desbordadas, descubrió un plano antiguo, amarillo y roto, con símbolos extraños que danzaban ante sus ojos como si tuviesen vida propia. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaban esos dibujos? Eran más de lo que podía imaginar. Con cada línea trazada, un misterio se desnudaba ante ella, una estructura que desafiaba las leyes de la física, con medidas que parecían llevar a los confines del universo. Sus manos temblaban, la emoción y el miedo se entrelazaban, el descubrimiento de un objeto desconocido que, al parecer, había deslumbrado a científicos de la NASA. Sus pensamientos volaron como un meteoro incendiado. ¿Y si eso era la llave a un nuevo mundo? La adrenalina inundó sus venas. En la aldea, los rumores comenzaban a correr como pólvora, murmullos llenos de incertidumbre y asombro. La curiosidad del pueblo se palpaba, se sentía en el aire pesado, como cuando se avecina una tormenta. Y como si fuese poco, un grupo de investigadores ya planeaba visitar la humilde vivienda. Esos ojos expertos los que buscarían respuestas. La vida de María cambiaría para siempre. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el crepúsculo caía, María sintió una mezcla de temor y esperanza. Se preguntaba si debía compartir todo con los demás o llevar el secreto a la tumba. Mientras sus ojos se posaban en ese plano, una sombra se movió en el granero. El aire se volvió denso. Algo en el fondo oscurecía su descubrimiento. ¿Qué había más oculto? Un silencio sobrecogedor se apoderó del lugar. ¿Era ese secreto la razón por la que sus raíces familiares estaban atadas a esa tierra? La intriga ahora se apretaba en su pecho como un abrazo mortal. El corazón de María latía desbocado. La sombra que había notado en el granero pareció cobrar vida, desenfrenada y amenazante. Se acercó, pero el aire frío le erizó la piel. ¿Era su mente jugando trucos o realmente algo se movía entre las sombras? De repente, un chirrido agudo rompió el silencio, resonando como un grito desgarrador en el vasto espacio. María, atrapada entre la curiosidad y el pánico, dio un paso atrás, tropezando con una caja llena de herramientas oxidadas. El sonido la sacó de su trance, y el eco de las piezas metálicas cayendo reverberó en sus oídos como un presagio. Con determinación, se armó de valor y, con la linterna en mano, se dirigió hacia la esquina más oscura del granero. La luz temblorosa revelaba un baúl cubierto de polvo. Era como si el tiempo lo hubiera dejado olvidado, pero María sentía que era parte del rompecabezas. Con manos temblorosas, comenzó a abrirlo. Al levantar la tapa, un aire denso y rancio escapó del interior. Dentro, encontró una serie de objetos extraños, artefactos de formas inusuales, unas piedras brillantes que parecían vibrar con energía propia, y más planos, aún más antiguos que el primero. Cada uno mostraba intrincados diseños y fórmulas que desafiaban la lógica. María se dio cuenta de que había algo más en su linterna y se sintió atraída hacia un pequeño objeto que estaba parcialmente escondido bajo una tela desgastada. Era una esfera reluciente, casi etérea, que emitía un suave resplandor como si tuviera suyo un sol interno. Al tocarla, una sacudida recorrió su cuerpo, dejándola sin aliento.
Sus pensamientos se arremolinaban mientras imágenes fugaces la abrumaban, viajes a través de galaxias, seres de otros mundos y un poder insólito. No sabía si lo que sostenía era un artefacto de otro planeta o simplemente un objeto más en la larga historia de su familia, pero ya no se sentía sola. Algo la atraía, la llamaba a descubrir más. En ese momento, el silencio fue roto por el sonido de un motor que rugía en la distancia. María se sobresaltó y apretó la esfera contra su pecho. ¿Podrían ser los investigadores? ¿O había alguien más que la había estado observando? El miedo se apoderó de ella nuevamente, no podía permitir que otros vieran lo que había encontrado. La inquietud aumentaba la presión en su pecho, sin embargo, el deseo de compartir su descubrimiento luchaba dentro de María por salir. ¿Qué haría con ese poder? ¿Debería hacerlo público o dejar que se convirtiese en un secreto que podría desestabilizarlo todo? Sintiéndose abrumada, comenzó a cerrar el baúl. Justo en ese instante, la puerta del granero se abrió de golpe. Una figura se recortó contra la luz del atardecer, emergiendo del umbral con la determinación de un cazador. María sintió que el nudo en su garganta crecía. ¿Qué tienes allí, María?, preguntó la figura con voz profunda, mientras su sombra se alargaba y se acercaba más y más. El corazón de María se detuvo. ¿Era su familia o un extraño? ¿Quién estaba dispuesto a descubrir la verdad detrás de su hallazgo? El misterio se multiplicaba, y el peligro comenzó a palpitar en el aire cargado del granero, como una tormenta a punto de estallar. La respuesta estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, tan lejos. María respiró hondo, tratando de calmar el frenético latido de su corazón. La figura del umbral avanzó, revelando su rostro familiar. Era su hermano, Javier, quien la miraba con incredulidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, su voz cargada de incredulidad. Pero María no le respondió. En cambio, su atención estaba clavada en la esfera brillante en su mano. Esa cosa, empezó Javier, su voz temblando un poco, ¿dónde la encontraste? La tensión en el aire era palpable, como si cada susurro pudiera desatar un torbellino de secretos oscuros. María, en un instante de claridad, se dio cuenta de que no podía ocultarle la verdad. Sin embargo, el temor a lo desconocido le robó las palabras. Es un hallazgo, murmuró. Pero no puedo dejarlo en manos equivocadas. ¿Hallazgo? Te has metido en algo peligroso, María, advirtió Javier, su semblante sombrío. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. Las palabras de su hermano la golpearon como un mazazo. ¿Qué sabía él? La esfera brillaba con fuerza, y María sintió como el poder que emanaba de ella pulsaba en su interior. Pero no era solo eso, también había un eco de advertencia en la voz de Javier que la hacía sentir vulnerable. Antes de que pudiera responder, el sonido del motor se hizo más intenso, resonando a través de las paredes del granero como un presagio. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sin pensarlo, se acercó a Javier, sintiendo que necesitaba su protección, su apoyo. No podemos quedarnos aquí, dijo ella, su voz apenas un susurro. ¿Y si vienen a buscar esto? Los ojos de Javier se abrieron en sorpresa, y un roce de miedo cruzó su rostro. ¿Quiénes? ¿Quiénes buscan eso?, cuestionó, pero antes de que María pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta del granero, haciendo que ambos sobresaltaran. La figura en el umbral había desaparecido, y ahora el sonido era de una amenaza latente. «Rápido, escondámonos», gritó Javier, mientras tiraba de su hermana hacia un rincón en la oscuridad del granero. La esfera se resbaló de sus manos y cayó al suelo, su luz parpadeando como un latido moribundo. Antes de que pudiera pensar, Javier la tomó de la muñeca y la llevó detrás de un viejo y desvencijado barril. El motor siguió rugiendo, pero no era solo un ruido, el sonido se había transformado en una tormenta de voces. Eran hombres, y sus murmuraciones resonaban con un tono de urgencia. Sabemos que está aquí. El proyecto no puede fallar. Una punzada de terror atravesó a María. ¿Qué proyecto? ¿De qué estaban hablando?
mientras la tensión crecía, la sombra de un hombre se proyectó hacia su escondite. María contuvo el aliento, notando cómo su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Qué harían si la encontraban? Su mente corrió a toda velocidad, buscando una salida. En ese instante, un grito desgarrador rompió el aire, y las luces comenzaron a parpadear, casi como si la esfera respondiera a la tensión que se vivía. «¡Sal de ahí! Sabemos que estás dentro», clamó una de las voces. Y en ese momento, María comprendió que lo que había encontrado no solo desató su curiosidad, sino que también atraía peligros inimaginables. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Javier, mirándola directo a los ojos, como si se cuestionara si debían luchar o huir. La esfera brilló suavemente, iluminando sus rostros con una luz tenue que parecía prometer respuestas. María sabía que el momento de esconderse había pasado. Debía decidir, debía actuar. Pero podía confiar en la esfera, en lo que había descubierto, o todo se desmoronaría al dar el siguiente paso. El futuro en el granero oscurecía, pero la decisión estaba al alcance de su mano. ¿Qué camino elegiría María? ¿La seguridad de lo conocido o el riesgo de lo desconocido? El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y el rugido de la tormenta exterior la desafiaba a enfrentar su destino. Un silencio inquietante llenó el granero, interrumpido solo por el eco del grito que aún retumbaba en los oídos de María y Javier. La luz de la esfera se apagó de repente, dejando a ambos en completa oscuridad, el corazón de María acelerándose mientras la ansiedad se intercalaba con la confusión. De repente, un nuevo sonido se deslizó entre las voces de los hombres afuera, el crujir de la puerta del granero siendo forzada. «Están dentro», murmuró María, casi incapaz de contener el pánico que amenazaba con desbordarse. «Tenemos que salir de aquí». «Ahora», dijo Javier, su mano temblorosa buscándola en la oscuridad. La cercanía de su hermano le brindó un pequeño consuelo, pero el terror la paralizaba. ¿Y la esfera? «No podemos dejarla», dijo María, sintiendo una extraña conexión con el objeto que había encontrado. Esa esfera era la clave. Sabía que debía haber algo más en su interior que lo que sus ojos podían ver. «No importa eso ahora. Lo más importante es que salgamos sanos y salvos», insistió Javier, su voz temblando mientras el sonido del metal chocando contra el granero reverberaba en el aire. Cada vez más hombres se unían al coro de exigencias y amenazas. «Si no sale, haremos lo que sea necesario para entrar», gritó uno de ellos, su voz volcada en desesperación. María miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servirles como escudo, como una salida. En el rincón, vislumbró un trozo de tela cubriendo algo grande. Sin pensarlo, arrastró a Javier hacia aquella dirección, su instinto gritando que debía averiguar qué era. Con una mezcla de determinación y miedo, levantó la tela. Lo que encontró era un viejo carrito de madera, cubierto de polvo y telarañas. «Esto puede servir», dijo, una chispa de esperanza encendiendo su mente. «Si lo empujamos, tal vez podamos romper alguna de las paredes de atrás». Javier asintió, aunque sus ojos reflejaban su incredulidad. Si eso falla, no pudo terminar la frase, y María lo entendió perfectamente. Estaban corriendo contra el tiempo, entre una amenaza inminente y la posibilidad de perderse entre sus propios miedos. Rápidamente, ambos rodaron el carrito hacia la pared de fondo del granero, sus corazones latiendo al unísono. María sintió cómo la esfera comenzó a brillar de nuevo, como si respondiera a su desesperación. Mientras se preparaban para empujar, un golpe resonó en la puerta principal y el sonido de madera crujiente hizo que la adrenalina corriera por las venas de María. «Cuento hasta 3», susurró Javier, su expresión intensamente enfocada. «1, 2, 3», gritaron al unísono, empujando con todas sus fuerzas. El carrito avanzó con una rapidez sorprendente, chocando contra la pared. Sin embargo, justo cuando parecía que iban a abrirse paso, un estruendo ensordecedor hizo temblar el granero. La puerta se rompió y una brillante luz invadió el lugar, mostrando figuras oscuras que se movían rápidamente. Los hombres habían entrado. Desesperados, María y Javier hicieron un giro brusco,
buscando una salida en la oscuridad. Pero en medio del caos, María se tropezó y la esfera cayó de su mano, rodando hacia el centro del granero, resonando un sonido profundo que hizo eco en sus corazones. La luz pulsante de la esfera se intensificó, deslumbrándolos a todos. «Atrapa la esfera», gritó uno de los hombres, tomando un paso al frente. Pero los efectos del artefacto eran impredecibles. Un estallido de luz emergió desde su interior, envolviendo el granero en una energía vibrante. De repente, el mundo se arremolinó y los gritos se convirtieron en ecos lejanos. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y antes de que pudiera reaccionar, la luz la tragó por completo. Cuando la bruma finalmente se disipó, se encontró sola en un lugar desconocido, con una sensación de asombro y horror. Una voz resonaba en su mente: descubrirás la verdad detrás de la esfera, pero todo tendrá un costo. Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué había sucedido con Javier? Y sobre todo, ¿cuál era el verdadero poder de la esfera que había encontrado? Las preguntas flotaban en el aire pesado, envueltas en un misterio que desafiaba cualquier lógica. La aventura se había vuelto más aterradora y real, pero algo más la impulsaba: la necesidad de proteger lo que amaba y desentrañar el secreto que había desencadenado. La historia de su vida, de su familia, giraba en torno a un destino que ni siquiera había imaginado. Pero una cosa estaba clara: María no iba a rendirse. Sabía que debía regresar con su hermano y confrontar lo que se avecinaba. Sin más respuestas, se enderezó, con el corazón latiendo con fuerza. Una nueva misión había comenzado, y su determinación era más intensa que nunca. En el horizonte, el resplandor de la esfera empezaba a tomar forma nuevamente, pero ¿sería un faro de esperanza o simplemente una trampa más? Las sombras se movían, y en cada paso que daba, sentía la presión de lo desconocido acechando detrás de ella. El aire era fresco y cortante, y María sintió que sus pulmones se llenaban de una energía nueva. Sin embargo, la sensación de soledad era abrumadora. Miró a su alrededor, buscando algún signo de vida, algo que la conectara con su realidad. En el horizonte, no había nada más que un paisaje extraño, salpicado de una vegetación opulenta, pero extraña, como si todo estuviera pintado desde un sueño. Javier, murmuró, la voz casi un susurro, mezclando deseo con angustia. La voz en su mente aún reverberaba: descubrirás la verdad. ¿Pero a qué verdad se refería? La esfera parecía responder a cada latido de su corazón, brillando en una danza hipnótica. Mientras caminaba, encontró un pequeño sendero dibujado en el suelo, como si un antiguo camino la estuviera guiando. Sin pensarlo, se dejó llevar, cada paso aumentando su nerviosismo. La línea se retorcía entre árboles cuyas hojas eran de colores nunca vistos, un espectáculo que fascinaba y aterraba a la vez. Los sonidos a su alrededor eran distintos: un canto melodioso, pero extraño, la hacía sentir que estaba siendo observada. Miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de que o quien la estaba siguiendo. Las sombras de los árboles danzaban con el viento, y ella sintió una presión en el pecho, como si el lugar mismo le advirtiera que no estaba sola. Siguió caminando, cada vez más inquieta. De pronto, el sendero se abrió a un claro donde un grupo de 3 figuras se alineaba, sus siluetas iluminadas por la luz que emanaba de la esfera. Eran personas, pero no como las que conocía. Sus rasgos eran diferentes, casi etéreos, y sus miradas se cruzaban con la de María, llenas de una mezcla de curiosidad y temor. Ella posee el poder, dijo una de ellos, una mujer de largas trenzas plateadas y ojos que parecían universos en miniatura. Pero no puede controlarlo sin ayuda. ¿Quiénes son ustedes?, exigió María, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desbordar su cuerpo. ¿Dónde está mi hermano? No hay tiempo que perder, dijo otro, un hombre de voz profunda que parecía mayor. Lo que buscas está más allá de aquí. Su vida y la tuya están entrelazadas con el destino de la esfera. María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser eso posible? Tienes que decirme dónde está Javier.
no puedo sin él. La mujer de trenzas avanzó, extendiendo la mano hacia la esfera. La esfera es la puerta. Necesitamos comprenderla para que puedas regresar a él. Pero debes confiar en nosotros. A pesar de su cautela, un impulso interno la llevó a acercarse. ¿Qué tengo que hacer? Deja que la esfera te guíe, dijo el hombre de voz profunda. Los ecos del pasado siempre tienen un precio. El poder nunca es gratuito. María apretó los labios, el miedo y la esperanza batiéndose en su pecho. De repente, una visión la inundó, imágenes de su infancia, risas con Javier, y después, un recuerdo distorsionado de una sombra oscura que se cernía sobre ellos. La esfera comenzó a vibrar, y los sonidos del claro se hicieron más intensos, susurros de un pasado olvidado. La presión en su pecho aumentó, y sentía que estaba en la cuerda floja entre dos mundos. No puedo. Tengo que encontrar a mi hermano, gritó, mientras cada rincón de su ser exigía acción. En ese momento, las figuras se unieron, formando un círculo alrededor de ella. Su energía resonaba, vibrando entre ellos, y justo cuando la luz de la esfera parecía absorber toda su esencia, María se tambaleó. La figura del hombre más viejo tocó su frente y, al instante, un torrente de imágenes y sensaciones la recorrió. Visiones de peligros inimaginables y secretos profundos que estaban a punto de desvelarse. Debes estar lista, María. Tu siguiente paso será el más crucial de todos. La advertencia era clara, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, una explosión de luz la envolvió, llevándola al borde del abismo. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de vuelta en el granero, al borde del caos. Javier estaba allí, de pie, su cara pálida como el papel. María. Te encontré. Pero en el aire flotaba un nuevo secreto, un eco de advertencias. Lo que había desencadenado en ese claro no era solo un viaje de regreso, era un preludio de lo que estaba por venir. ¿Qué consecuencias conllevaría el conocimiento que había adquirido? ¿Sería suficiente para proteger a su hermano y a todos los que amaba? La esfera brillaba intensamente en su mano. Un zumbido atrapante la envolvió, y en lo profundo de su ser, sabía que el verdadero desafío apenas había comenzado. La esencia del lugar desconocido todavía resonaba dentro de ella, como un eco que nunca se apagaría. Javier, tenemos que correr, dijo María, tomando su mano con fuerza. Mientras se lanzaban hacia la salida, la esfera empezó a vibrar una vez más, y ella sintió que su corazón palpitaba al unísono con la oscuridad que les esperaba, porque si algo era seguro, el próximo encuentro con la esfera traería más respuestas, pero ¿a qué costo? ¿Qué oscuro secreto llevaría consigo esta vez? María y Javier salieron del granero, el aire era pesado, como si cada molécula estuviera cargada de tensión. A medida que corrían, el zumbido de la esfera se hacía más fuerte, resonando en sus oídos como un canto de sirena que prometía revelaciones y peligro. Miró hacia atrás, pero el granero parecía desvanecerse en una bruma oscura, casi como si el lugar se ocultara para evitar ser encontrado de nuevo. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier, su voz temblorosa. Sentí como si algo nos estuviera observando. Lo sé, respondió María, su respiración entrecortada. Era como si el lugar mismo estuviera vivo. Hay algo en la esfera, algo que nos busca. Al llegar a un camino de tierra, se detuvieron. El bosque a su alrededor parecía vibrar con energía. Las hojas susurraban entre sí, y la atmósfera se tornaba más densa, casi palpable. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó su hermano, su rostro pálido iluminado por la luz de la esfera que sostenía María. Tenemos que regresar a la ciudad, dijo ella, buscando en su mente algún plan, algo que pudiera guiarlos. Pero antes, tenemos que descubrir más sobre la esfera. A lo mejor, hay alguien que pueda ayudarnos. Javier frunció el ceño. ¿Estás diciendo que debemos volver allí? Estás loca. Esa cosa podría devorarnos. No lo sé, musitó María, su mente agitada. Pero hay algo que siento. Debo descubrir qué es.
Puede que contenga respuestas sobre lo que está sucediendo con nosotros. Decidida, María dirigió sus pasos hacia el sendero que los había traído hasta allí. Sin embargo, cada paso que daba sentía una creciente inquietud, como si las sombras de los árboles las observaran con miradas expectantes. Se adentró en el bosque, la esfera brillando intensamente en su mano, iluminando su camino con un halo tenue pero reconfortante. De repente, un grito desgarrador resonó entre los árboles. Era un eco distante, pero suficientemente cercano para hacer que se detuvieran en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier, su voz cargada de alarma. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, dijo María, la curiosidad superando su temor. Sin pensarlo, comenzó a seguir el lamento, guiada por la voz que resonaba como una llamada desde el abismo. Javier la siguió con reticencia, su mirada escaneando el entorno. A medida que avanzaban, los sonidos del bosque parecían aumentar, creando una sinfonía inquietante. Los trinos de los pájaros se fusionaban con el murmullo del viento, y el canto melodioso se unía a la mezcla, formando un coro sorprendentemente inquietante. Finalmente, llegaron a un claro donde la luz del día parecía desaparecer por completo. En el centro, encontraron a una figura encorvada, su rostro oculto bajo la sombra de un capucho. A su alrededor, se extendían símbolos extraños dibujados en la tierra. ¿Quién eres?, preguntó María, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. La figura levantó la cabeza lentamente y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. He estado esperándolos, dijo la figura con voz grave, resonando en el aire como un eco sin fin. La esfera ha despertado, y con ella, los antiguos secretos han comenzado a filtrarse. ¿Qué secretos?, preguntó Javier, la inquietud mezclándose con la valentía. ¿Por qué necesitamos saberlo? Y entonces, la figura se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un poder hipnótico. Porque si no entienden su historia, estarán condenados a repetirla. María se interpuso entre su hermano y la figura, sintiendo como el sudor le caía por la frente. Basta. Solo queremos saber cómo protegernos y a nuestra familia. ¿Dónde está nuestro padre? Él está atrapado entre los mundos, en el mismo lugar que ustedes comenzaron, dijo la figura, sus palabras revelando más de lo que María estaba lista para escuchar. La esfera es la clave para liberarlo, pero solo si están dispuestos a pagar el precio. El aire se volvió eléctricamente tenso, y María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué tipo de precio?, murmuró, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. A su alrededor, la penumbra se cerraba, haciendo que el corazón les palpitara al unísono. La figura esbozó una sonrisa enigmática. Un sacrificio siempre es necesario para romper cadenas. ¿Están listos para enfrentar el verdadero poder de la esfera? Las palabras quedaron flotando en la atmósfera, como una sombra sin forma que les acechaba. La pregunta retumbó en sus corazones, mientras el claro se oscurecía y el canto de las voces se tornaba más intenso, presagiando el dilema que tendrían que enfrentar. Justo cuando María iba a responder, un estruendo retumbó en la distancia, como si el mismo tiempo se hubiera desgarrado. Una sombra oscura emergió del bosque, acercándose a ellos con una rapidez alarmante. «Tenemos que irnos», gritó Javier, tomando la mano de su hermana una vez más. Pero la figura permanecía firme, con una mirada profunda y decidida. «El tiempo se agota. La elección será suya, María. Pero el destino de muchos pende de un hilo». Y así, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos, María comprendió que lo que estaba en juego superaba con creces su propia vida. Tenía que decidir, huir o enfrentar lo desconocido, y tal vez, salvar no solo a su familia, sino al mundo entero. ¿Qué haría María frente a una decisión que podría significar el fin de todo lo que conocía? La sombra se precipitó hacia ellos, oscura y amenazante, como un manto de pesadilla que consumía la luz del claro. María dio un paso atrás, el pánico nublando su mente. Javier apretó su mano con fuerza, la calidez de su contacto le brindó un rayo de valor en medio del terror. «La esfera», gritó María,
recordando la luz que había emanado de ella. Con un movimiento rápido, levantó el objeto brillante, el resplandor cortando la oscuridad como un faro. Inmediatamente, la sombra se detuvo, como si la luz ejerciera una atracción magnética sobre ella. La figura encapuchada observó atentamente, sus ojos brillando con un destello de interés. El poder de la esfera no es solo para iluminar, sino también para proteger, dijo. Debes aprender a dominarlo. ¿Dominarlo? Javier replicó, temblando de miedo. No tenemos tiempo para eso. Esa cosa. María no lo dejó terminar. No podemos huir. Vamos a enfrentarlo. Sus palabras resonaron con una fuerza que tomó por sorpresa a su hermano. La sombra avanzó de nuevo, sus bordes pareciendo disolverse en el aire como humo. María respiró hondo y concentró toda su energía en la esfera. «Apártate», gritó, deteniéndose un instante para asegurarse de que Javier lo hiciera. La esfera comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido con una intensidad creciente, como si respondiera a su instinto. Tan pronto como la luz se intensificó, la sombra pareció retroceder, pero con cada pulso de la esfera, creció un eco, un lamento que atravesó la quietud del bosque. «No. No», se oyeron susurros en el aire, gritos de entidades ocultas y olvidadas, que parecían frustradas por la resistencia de los jóvenes. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, sus ojos muy abiertos. «Es como si quisieran reclamar lo que les pertenece», respondió María, sintiendo cómo la esfera comenzaba a liberarse lentamente de su agarre. «Pero no permitiré que lo hagan». La figura encapuchada observó, su expresión inmutable mientras la lucha se intensificaba, tanto mental como físicamente. La esfera no es solo un objeto, es un vínculo a lo que ha estado oculto. Si deseas romper su control, debes enfrentarlo. ¿Enfrentar qué?, preguntó Javier, puede que algo en su voz revelara su creciente incredulidad. Tus propios miedos, la figura contestó, con la calma que la oscuridad no podía quitarle. La esfera es el reflejo de tu voluntad. Solo tú puedes decidir si serás un faro de luz o un vehículo de sombras. Las palabras retumbaron en el interior de María como un tambor, despertando algo en ella que estaba dormido. Con un giro de su muñeca, alzó la esfera, y el brillo se convirtió en un rayo deslumbrante que atravesó la penumbra. A medida que la luz se expandía, imágenes comenzaron a mostrar en su mente. Momentos de su vida, fragmentos de su historia familiar, revelaciones de traumas ocultos y secretos compartidos. Podía ver el rostro de su padre, y entre las visiones, sentía su dolor y miedo, atrapado en la marea de lo desconocido. «María», gritó Javier, sacándola de su trance. «Haz algo». Pero ella estaba atrapada en la visión, sintiendo que algo más dentro de la esfera le hablaba, pidiéndole que confiara en su fuerza. «Déjame entrar», clamó su mente. Quizá había una forma de liberar a su padre a través de esta conexión. Desesperada, se lanzó hacia adelante, y con un gesto decidido, llevó la esfera hacia la sombra. La luz la envió a volar, como si estuvieran compitiendo en una batalla titánica. La figura encapuchada observaba con una mezcla de satisfacción y temor. «Tienes que decidir, María», instó ella. «¿Vas a dejar que el miedo consuma tu destino?». Las palabras atravesaron el aire, empujando a María a romper la barrera de incertidumbre. La esfera brilló más que nunca, rodeándola con un calor conocido, un poder ancestral penetrando en su ser. Tenía que hacer esto, por su padre, por Javier, por ella misma. Y así, con un grito liberador, María se lanzó hacia la sombra, lista para abrazar el poder que la esfera le ofrecía y enfrentar no solo la oscuridad que amenazaba su vida, sino también el sacrificio que requería. Mientras la luz y la sombra colisionaban, el bosque a su alrededor empezó a temblar con la fuerza del enfrentamiento. La figura, aún en su lugar, susurró palabras antiguas que resonaban en sus corazones. Recuerden, a veces lo que se pierde no puede ser recuperado sin un precio muy alto. De repente, el suelo se abrió bajo sus pies, como si la tierra misma se retorciera en respuesta al poder liberado. Javier, al borde del pánico,
miró a su hermana mientras el abismo se cernía sobre ellos. ¿Qué has hecho, María? No lo sé, respondió ella, una mezcla de miedo y determinación. Pero debemos seguir adelante. Y en ese preciso instante, la figura desapareció entre las sombras, dejando solo el eco de sus advertencias. Con el abismo abierto a su alrededor y la esfera brillando intensamente, María y Javier se encontraron al borde del destino, sin saber qué monstruos o verdades los esperaban en lo desconocido. ¿Sería este el final de su búsqueda, o el inicio de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre? La respuesta los aguardaba en las profundidades del misterio, más allá de lo visible. María y Javier se sintieron caer en un remolino de oscuridad y luz, el abismo aparentemente devorándolos por completo. Cuando el universo finalmente dio la vuelta, ambos cayeron, aterrizando suavemente en un suelo desconocido, cubierto de polvo y escombros. El aire vibraba a su alrededor, pesado con una mezcla de energía, miedo y una sensación de antiguo poder. ¿Dónde estamos?, preguntó Javier, su voz resonando en el silencio denso que los rodeaba. La esfera brillaba tenue en la mano de María, su luz intermitente como un corazón latiendo en la penumbra. María miró alrededor con cautela. Las sombras se alargaban a su alrededor, dibujando figuras grotescas en las paredes desgastadas de lo que parecía ser un antiguo templo. De algún modo, el lugar se sentía familiar, como un ecosistema de historias olvidadas. Esto parece un lugar de culto, murmuró María, su mente volando a las historias que su abuelo solía contar sobre los antiguos rituales que se llevaban a cabo para proteger a su familia de las entidades de la oscuridad. Cada rincón del lugar irradiaba un eco de su pasado, una conexión que parecía ser parte de ella. María. La voz de Javier era un grito agudo, su mirada fija en una figura distante que se movía entre las sombras. Un hombre de apariencia desgastada, con ojos profundamente hundidos y una capa que parecía fusionarse con la oscuridad. Detrás de ti. La hermana se dio la vuelta con rapidez, la esfera iluminando cada rincón a su paso. Pero solo había silencio, un silencio que parecía reírse de su miedo. Sin embargo, el brillo de la esfera parecía conectar con el lugar, cada haz de luz reverberando contra las antiguas piedras. Espera. La figura encapuchada que habían encontrado en el bosque apareció de repente, materializándose como un espectro de su pesadilla. No podemos huir de lo que somos, ni de lo que hemos dejado atrás. Su voz resonó entre las paredes, un eco de advertencia. ¿Quién eres?, ladró Javier, su mano temblando, sintiendo la necesidad de proteger a su hermana. Soy un guardián y un testigo de lo que se desata en el mundo. La esfera no es solo un objeto, es el pasaje entre dos realidades, la luz y la oscuridad. Deben decidir de qué lado quieren estar. La figura extendió una mano huesuda hacia ellos, en un gesto que parecía invitarles a unirse. María, sintiendo la esfera vibrar en su mente, recordó lo que había visto en sus visiones. Imágenes de su padre, atrapado en una batalla, luchando contra sombras que querían devorarle. Podemos liberarlo, dijo con convicción, su voz llena de determinación. Pero a un precio, advirtió el guardián, dejando el aire helado, la luz no puede existir sin la sombra. Este lugar está hecho de sacrificios. ¿Están listos para asumir las consecuencias? ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Javier, el temor en su pecho comenzando a consumir su valor. Entonces, quedarán atrapados en estas sombras para siempre, respondió el guardián, su voz fría como el acero. Sus vidas, su historia, todo se perderá en la memoria del abismo. María sintió que el tiempo se detenía, la presión del destino cayendo sobre sus hombros. Lo haremos, afirmó, mirando a Javier, que por un instante dudó pero finalmente asintió. La lealtad entre hermanos era un vínculo que no podía romperse. De pronto, la esfera en la mano de María comenzó a brillar con nueva intensidad, enviando ondas de luz que atravesaban el ambiente, revelando visiones viles que comenzaron a arrastrarse desde las sombras. Eran rostros, figuras conocidas y otros desconocidos, cada uno representando un miedo oculto, una traición no enfrentada.
Sus miedos se manifestarán, advirtió el guardián, observando cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando una neblina densa que acechaba como un cazador. Enfrentar cada uno de ellos será la clave para romper el ciclo. María apretó la esfera con fuerza. Estoy lista. Pero en el fondo, un escalofrío le recorrió la columna. Y así, mientras se apoderaban de su alrededor los temores, ruidos sordos comenzaron a alzarse desde la oscuridad, como si la misma tierra estuviera gritando. Javier retrocedió mientras las figuras avanzaban, mirándolo con ojos que sabían demasiados secretos. María, gritó Javier, retrocediendo aún más. No puedo. Luke. Eso somos nosotros, pero no somos nuestros miedos. Las palabras de María revelaron lo que realmente estaba en juego. Pero de repente, las imágenes en la esfera comenzaron a distorsionarse, transformándose en una tempestad de sombras que parecían tragarlas. El guardián le sonrió, una sonrisa que parecía mezcla de miedo y admiración. Recuerden, cada elección tiene un precio. Y la oscuridad quiso devorarlos, llevándolos hacia un destino que apenas comenzaban a vislumbrar. Mientras se cerraban las sombras a su alrededor, María no pudo evitar preguntarse qué monstruo revelaría cualquier verdad que se ocultara en sus corazones. La esfera comenzó a temblar, una luz que palpitaba entre el terror y la esperanza. ¿Sería suficiente para mantener a raya lo que acechaba en las sombras? ¿O finalmente habrían abierto Pandora's Box de sus propios temores? El resplandor de la esfera creció en intensidad, llenando el antiguo templo de una luz que parecía empujar las sombras hacia las esquinas más lejanas. María y Javier se encontraban en el centro de esa lucha entre la luz y la oscuridad, con la figura del guardián observándolos, impasible. Enfrenten sus miedos, ahora, clamó el guardián, y con su orden, las sombras comenzaron a tomar forma, proyectando los rostros de personas que ambos habían querido y perdido. María sintió un frío helado recorrerle la espalda al ver a su madre, su imagen distorsionada y llena de dolor, mirándola con ojos tristes, como si la culpara por algo que ella aún no lograba entender. ¿Por qué estás aquí?, preguntó casi en un susurro, sus lágrimas luchando por salir. La esfera vibró con fuerza en su mano, resonando con aquel sentimiento de culpa que la inundaba. María. No te detengas, gritó Javier, cuyo rostro también se estaba descomponiendo ante lo que veía. Allí estaba su padre, en una escena que recordaba bien, cuando les había prometido que siempre estarían a salvo. No podemos rendirnos, añadió, aferrándose al recuerdo de la calidez familiar. Mientras las figuras danzaban en las sombras, el guardián observaba, su expresión imperturbable. Ahora, la oscuridad se volvió tangible, un ser voraz que respiraba al unísono con sus miedos. Cada uno tiene un precio que pagar. ¿Valen lo suficiente sus vidas para salvar a aquellos que han perdido?, susurró como una serpiente, envenenando el aire con una amenaza silenciosa. Lo que hacemos aquí hoy determinará nuestro destino, dijo de nuevo el guardián, y sus palabras resonaron entre los ecos de lo que ya no era. María se enfrentó a la imagen de su madre. No te he olvidado, juró con voz firme, aunque el nudo en su garganta se hacía más pesado. Voy a enfrentar todo esto. No más miedos, solo la luz. Con un movimiento decidido, apretó la esfera y, justo en el instante preciso, una onda de luz salió disparada, impactando todos los rostros sombríos que la rodeaban, haciéndolos gritar y desaparecer. Javier, ahora más cerca de su hermana, se unió al esfuerzo. Juntos. No podemos perder esto, vociferó, alzando su propia energía a medida que su hermano se sumaba a la lucha. El temblor del suelo aumentó, y la oscuridad parecía intentar tragarlos de nuevo. Las figuras se disolvían, pero nuevas formas emergían, seres colosales que representaban sus miedos más profundos, criaturas que sabían sus secretos y culpas. El guardián se regocijaba en el caos, porque sentía que sus dudas regresaban a atraparlos. No dejen que sus miedos los paralicen, exclamó el guardián, como si intentara manipular su decisión. Al final, todo es una ilusión, de ustedes. La esfera comenzó a brillar aún más, pulsando con fuerza,
y el aire a su alrededor resonó con un poder palpable. María canjeaba miradas con Javier, ahí estaban, enfrentando su pasado, pero aún en pie. No me importa lo que digan. No soy mis miedos, gritó, y los ecos del templo se unieron a su grito. Javier sonrió entre las sombras. Vamos. Nunca estaré solo. Las imágenes comenzaron a desvanecerse ante la fuerza de su voluntad, y las sombras retrocedieron, dejando en su lugar un vacío lleno de esperanza. Sin embargo, mientras las luces eran absorbidas por la esfera resplandeciente, la sonrisa del guardián se torció en una mueca de desdén. Cuidado, la verdadera prueba está por venir, lo que dejen atrás podría no quedarse atrás por mucho tiempo. María sintió un escalofrío recorrer su cuello. ¿Qué había realmente detrás de esa advertencia? Con un último destello de luz, la esfera parecía vibrar con un pulso más oscuro, y en un instante, el templo se empezó a derrumbar, llevándolos con él, otra vez en la caída hacia lo desconocido. María, agárrate, gritó Javier, mientras caían de nuevo, hacia un abismo que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. La pregunta surgía en su mente, ¿qué nuevas sombras les depararía este gesto de valentía? ¿Y qué monstruo los aguardaba en el fondo de esa oscuridad interminable? El silencio era absoluto. María y Javier respiraban de manera entrecortada, sanando de la caída cuando, de repente, la penumbra a su alrededor empezó a despejarse. Se encontraron en un lugar sombrío pero familiar, el granero de su infancia, con la luz de la esfera iluminando de manera tenue el polvo que danzaba por el aire. Sin embargo, todo había cambiado, como si la esencia misma del tiempo hubiera sido doblada. ¿Estamos de vuelta?, preguntó Javier, su voz temblando mientras miraba a su alrededor, desconcertado. María solo pudo asentir. Sentía el peso de aquel lugar, como si cada rincón guardara un secreto profundo. De inmediato, la esfera empezó a brillar intensamente, proyectando sombras en las paredes desgastadas del granero. Era un recordatorio del poder que habían encontrado, pero también un eco de lo que habían enfrentado juntos. Debemos hacer algo, dijo María, su pecho apretándose con una mezcla de determinación y miedo. El guardián dijo que lo que dejemos atrás podría no quedarse atrás por mucho tiempo. Javier miró a su hermana con seriedad. ¿Qué significa eso? No podemos permitir que lo que enfrentamos vuelva a atraparnos. No podemos revisitar el pasado otra vez. Ella se acercó a la esfera, que vibraba con un poder casi palpable. Quizás la respuesta está en entenderlo. Esta esfera, todo lo que provocó, es nuestra clave. Pero también es un recordatorio de lo que debemos defender. Con un gesto decidido, María alzó la esfera y comenzó a murmurar las palabras que había escuchado del guardián en el templo. Una oleada de luces comenzó a llenar la habitación, iluminando más que solo el granero, iluminando sus corazones y recuerdos. María Javier empezó, pero lo detuvo con un movimiento de mano. Debemos ser valientes, como lo hemos sido hasta ahora. No más miedos, dijo ella, la voz firme. Vamos a enfrentar lo que venga. Por nuestra familia. Por lo que hemos perdido. La esfera brilló aún más, su luz envolviendo a los dos, y las sombras del granero comenzaron a cobrar vida. Sin embargo, en lugar de terror, lo que emergió fueron recuerdos, risas, abrazos, la calidez de su hogar, los momentos que alguna vez parecieron perdidos. De pronto, una figura apareció entre las sombras, esta vez amable y acogedora. Era su madre, la sonrisa en su rostro iluminando el granero. Sé que han luchado mucho, susurró con dulzura, envolviéndolos en un abrazo eterno. Y estoy tan orgullosa de ustedes. María sintió un calor destellante en su corazón. Mamá, su voz se quebró mientras las lágrimas brotaron. En ese momento, todo el sufrimiento y la lucha parecieran disiparse, transformándose en un amor profundo que hacía tiempo no sentían. Lo que enfrentan no son solo miedos, son partes de ustedes que deben honrar, dijo su madre, su voz resonando en sus corazones. La esfera es un vínculo entre mundos, es el reflejo de lo que han vivido. La luz siempre prevalecerá si aprenden a dejar ir lo que no pueden cambiar.
María y Javier asintieron, comprendiendo que sus pasados, llenos de sombras, se podían reevaluar. La esfera seguía brillando, y el mundo a su alrededor empezó a cambiar. Las tablas del granero se volvieron vibrantes, la luz llenando cada rincón. Es hora de regresar a la vida real, dijo Javier, sintiendo una renovada energía. Pero esta vez, lo haremos juntos. Sin más secretos, sin miedos. El aire se llenó de un nuevo sentido de libertad. Con la mano entrelazada con su hermano, María levantó la esfera al cielo. Que la luz nos guíe, murmuró, mientras la esfera emitía un hermoso destello que iluminó el granero por completo. En un instante, sintieron el tirón de la energía, y se desvanecieron de nuevo. Cuando la luz finalmente terminó, se encontraron de pie en su jardín, bajo la calidez del sol. Todo a su alrededor brillaba de forma distinta, como si el mundo hubiera sido renovado. Los pájaros cantaban, el viento acariciaba sus rostros, y el aire fresco como un susurro de esperanza. ¿Lo logramos?, preguntó Javier, con ojos llenos de incredulidad. María sonrió. Sintiéndose ligera, como si una carga monumental hubiera sido retirada de sus hombros. Sí. Aprendimos a enfrentarlo. Le necesitamos al otro. Y así será siempre. Juntos, caminaron hacia el horizonte, llevando consigo la luz de la esfera y el eco de los momentos vividos, pero por dentro, María sabía que la aventura nunca había terminado. El poder de la esfera siempre estaría presente, recordándoles que, al final, lo que realmente importa son los lazos que los unen y la luz que siempre pueden compartir. Ahora, la vida continuaría, con cada paso reforzando la conexión que habían forjado entre luz y sombra, entre amor y valentía. Esos interludios de incertidumbre se transformarían en nuevas historias que contar. Ellos eran los guardianes de su propio destino. No olvides que tu apoyo es fundamental. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, eso alimenta el algoritmo y ayuda a otros a disfrutar de esta aventura. Y no te olvides de llenar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión emocionante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.